En esta oportunidad hablaremos sobre los tumores que se pueden presentar debajo del tentorio en el cerebro, región que separa los hemisferios cerebrales de la fosa posterior en la cual se contiene el cerebelo y tallo cerebral, incluyendo tumores del bulbo raquídeo. A continuación podrán apreciar los distintos tipos de tumores infratentoriales: ependinomas, meduloblastomas, hemangioblastomas del cerebelo, papiloma del cuarto ventrículo, adenomas glioblastomas multiformes, linfoma cerebral primario. Iniciaremos hablando del primer tumor, el ependinoma. Este es un tipo de tumor blando, grisáceo o rojo que puede contener quistes o calcificaciones minerales. Este tumor suele formarse en las células del epéndimo, que recubre los ventrículos del cerebro y el centro de la médula espinal. La etiología del ependimoma suele ser desconocida, pero muchas veces se asocia con algún tipo de virus. Por ejemplo, el SV40. Este virus es de ADN, que por lo general se relaciona con la formación de tumores e infecciones. Al parecer, se identificó en la forma inyectable de la vacuna del polio. Localización de los ependimomas. Esta por lo general suele darse a nivel del cuarto ventrículo. Cualquier tumor que se forme en las células gliales del cerebro se denomina glioma. Las células gliales brindan soporte o protección para las células nerviosas o las neuronas en el cerebro. La ubicación de los ependimomas en los adultos tiende a ser diferente de su ubicación en los niños. En los adultos, el 60% de estos tumores se encuentra en la médula espinal. En los niños, el 90% de los ependimomas se encuentran en el cerebro, en su mayoría en las fosas. Los síntomas de un ependimoma se relacionan con la ubicación y el tamaño del tumor. En los neonatos, el agrandamiento de la cabeza puede ser uno de los primeros síntomas. A medida que el tumor crece, puede presentarse irritabilidad, somnolencia y vómito. En los niños mayores y adultos, los síntomas más comunes son náuseas, vómitos, dolores de cabeza. Generalmente, estas son las señales de mayor presión o hidrocefalia, que se desarrolla si el tumor bloquea el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Los dolores de cabeza son un síntoma común y generalmente son peores en la mañana. Un tumor cerca del tronco céfalo puede provocar visquera o en uno o ambos ojos, problemas de equilibrio o dificultades para caminar. El dolor en el cuello puede ser provocado por un tumor que crece cerca del tronco encefálico o una parte superior de la médula espinal. Si hay un tumor en el hemisferio cerebral, puede producirse convulsiones, dolores de cabeza y debilidad de un lado o parte del cuerpo. Los tumores de la médula espinal con frecuencia provocan dolor en la pierna o en la espalda. También pueden producirse sensación de hormigueo o entumecimiento o debilidad en los brazos o piernas. Un ependimoma en la parte inferior de la columna vertebral puede provocar dificultades en el control de la vejiga o los intestinos. Ependimoma. Diagnóstico. Para los pacientes que tengan un tumor cerebral, se utiliza la resonancia magnética para poder observar con detalle sobre la ubicación del tumor cerebral y qué partes del cerebro o médula espinal se encuentran afectadas antes de la cirugía. Aproximadamente del 10 al 15% de los ependimomas se diseminan o forman metástasis mediante el líquido cefalorraquídeo. Los tumores infratentoriales tienen más probabilidades de diseminarse a la columna vertebral que los tumores supratentoriales. Se realiza una exploración mediante imagen por resonancia magnética de la médula espinal y una punción lumbar para determinar si el tumor se ha diseminado. ¿Qué es un medulloblastoma? Mira, los tumores neuroectodérmicos indiferenciados del cerebro se han denominado históricamente medulloblastomas. Este es un tumor embrionario de crecimiento rápido que se desarrolla en la parte posterior del vermis cerebeloso y suelo neuroepitelial del cuarto ventrículo de los niños, raramente en el cerebro de los adultos. Se dice que este cáncer infantil es el más frecuente. Etiología. Se centra en las posibles vías genéticas. En el Y cromosoma 17q
del brazo largo del cromosoma 17 se halla con más frecuencia y está más alterado, es decir, más del 50% de los casos. También se da la pérdida del material genético del brazo corto del cromosoma 17. Localización. Se desarrolla en la parte posterior del vermis cerebeloso y en el suelo neuroepitelial del cuarto ventrículo. Los síntomas que podemos encontrar es el aumento de la presión intracraneal, dolor de cabeza, vómito y fatiga. También la sintomatología cerebelosa, pérdida del equilibrio, deterioro de la escritura, trastornos en el habla, nistagmus, papiledema, presente en casi todos los niños al momento de la consulta. Muchos de estos dependen del tamaño y la localización del tumor. El diagnóstico puede ser clínico o por imagen. El clínico es un examen neurológico a prueba de reflejos, fuerza muscular, movimientos de ojos y boca, coordinación y vigilia. Por imagen se hace una tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, se completa con una resonancia magnética espinal para descartar metástasis. ¿Qué debemos hacer para tratar un medulasta? Pues bien, se tiene en cuenta, primero, una cirugía para diagnosticar y poder tratar el meduloblastoma que se encuentre. Como segundo tratamiento podemos utilizar la radioterapia. Se utiliza para partículas o ondas de alta energía tales como los rayos X y rayos gamma, rayos de electrones o de protones para eliminar o dañar las células cancerógenas. La radioterapia se conoce más como la terapia de radiación o terapia de rayos X. Y tercero tenemos el mecanismo de acción de la quimioterapia. La quimioterapia básicamente es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Actúan evitando que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células, debido a que las células cancerosas se generan y crecen y se dividen más rápido que las células sanas. La quimioterapia las destruye más rápido que la mayoría de las células sanas que encontramos. Tenemos que tener en cuenta aspectos importantes ante un postoperatorio a nivel cerebral. Uno de ellos es mantener la acción física, ocupacional y terapeutas del habla. Cuando se requiere una ayuda extra para este tratamiento tendremos tratamiento indispensable de un caso. Aspectos negativos, encontraremos estos y aspectos positivos. Bueno, el glioblastoma múltiple es un tipo de tumores que se genera en el cerebro a partir del daño en las células de soporte que conforman el cerebro. Estos pueden ser a nivel primario, que son las células de soporte las que se ven afectadas, o puede ser a nivel metastásico, que es cuando una parte dañada, unas células malignas migran hacia el cerebro y así lo afectan. El tumor tiene un componente sólido y un componente difuso. El componente sólido generalmente se extrae con cirugía y es mucho más fácil extraerlo. El componente difuso se extrae con radioterapia o con quimioterapia y por lo general se le atribuye la responsabilidad de que vuelva a aparecer el tumor al componente difuso. Los glioblastomas son tumores de origen idiopático, es decir, que no se conocen sus causas. Se atribuyen principalmente al origen genético. Los principales síntomas que se pueden presentar son pérdida de la memoria, cambios de la personalidad, dificultad en la coordinación, crisis epilépticas y dolores de cabeza debido a la presión intracraneal. El pronóstico de los glioblastomas multiformes depende de la agresividad que posea. En el adulto, el 60% de los tumores o glioblastomas son de primer grado. Estos tumores se consideran de bajo grado. Los factores de buen pronóstico para estos tumores son tener menos de 40 años, de que el diámetro tumoral sea menor de 6 centímetros y la ausencia de déficits neurológicos. La supervivencia en estos pacientes de tumores de alto grado son de 9 a 2 años. Y los glioblastomas más fuertes son los de grado 3 y grado 4, donde el pronóstico bueno que puedan tener son edad menor de 40 a 50 años, tener un buen estado general de anatomía y un estado mental normal.
La supervivencia de estos pacientes con estos tumores de grado alto oscila entre 2 y 6 meses según el tipo de pronóstico que posean. Para el diagnóstico de los glioblastomas multiformes se puede usar TAC, resonancia magnética y PET, que son los que dan como una primera imagen y una primera impresión para saber si es benigno o maligno. Pero ya para estar completamente seguros, el médico hace una biopsia cerebral para saber si es benigno o maligno y de qué grado es. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de la definición de los hemangioblastomas. Los hemangioblastomas son tumores benignos de los vasos sanguíneos del cerebro, la médula espinal y la retina. Consisten en la producción de células de los vasos sanguíneos endoteliales, pericitos y células del estroma. Pueden estar relacionados con el síndrome de von Hippel-Lindau y en cuyo caso resultan más numerosos. Los hemangioblastomas son poco frecuentes, el 1,2% de los tumores cerebrales. Generalmente ocurren a mediana edad, sin embargo, asociados al síndrome del VHL y aparecen en edades más tempranas. Los hombres y las mujeres son aproximadamente el mismo riesgo, y aunque pueden ocurrir en cualquier sección del sistema nervioso central, por lo general se producen a cada lado del cerebro, tronco cerebral o la médula espinal. Ahora les voy a mostrar en la imagen la ubicación de los hemangioblastomas. Los hemangioblastomas están ubicados en la fosa posterior del cráneo, donde se sitúa el cerebelo y da comienzo la médula espinal. En la epidemiología de los hemangioblastomas podemos encontrar que generalmente ocurren en adultos, sin embargo los tumores pueden aparecer en el síndrome de VHL en edades mucho más jóvenes, representando menos del 2%. Entre los hombres y las mujeres son aproximadamente el mismo riesgo, a pesar de que pueden ocurrir en cualquier sección del sistema nervioso central. Por lo general se producen en cualquiera de los dos lados del cerebelo, en el tronco encefálico. Esta es la etiología del tumor hemangioblastoma. Entonces es un tumor vascular y de acuerdo con la clasificación de la OMS no se conoce el origen y es un tumor meningio. Entonces aquí se muestra en el encéfalo y aquí en la médula espinal. Se asocia aproximadamente un 20% a la enfermedad de von Hippel-Lindau y usualmente crece en el parenquima, es decir, en el tallo cerebral, en el cerebelo y en la médula espinal. Para los síntomas de la hemangioblastoma encontramos la ausencia por síntomas, que es cuando el paciente, aunque tenga mucho dolor, muchas heridas, pierde el sentido de lo que tiene. Dolor de cabeza severo, náuseas por cualquier instante, cuando está en bipedestación puede tener muchas náuseas, y la pérdida de la coordinación. Un gran ejemplo de este dibujo es el equilibrio. Les voy a hablar de los tumores del papiloma del cuarto ventrículo, o también conocidos como los tumores de los plexos carotídeos. Son tumores cerebrales primarios infrecuentes derivados del epitelio del plexo caróteo, que aparece predominantemente en la infancia. Se han descrito tres tipos: el papiloma del plexo caróteo, la OMS1, o el papiloma típico OMS2, y carcinoma OMS3. Su localización más frecuente son los ventrículos laterales, seguido del cuarto ventrículo y del tercero. La etiología del papiloma del cuarto ventrículo de los plexos coroideos es un tumor de baja incidencia, responsable de menos del 1% de las neoplasias cerebrales. Más del 65% aparecen en pacientes menores de 2 años y hasta el 20% se diagnostican menores de 1 año. Su localización puede ser en el ventrículo lateral, un 42%,
en el cuarto ventrículo un 39%, en el tercer ventrículo un 10% y en el ángulo frontocerebeloso un 9%. Esta es la etiología del tumor del papiloma del cuarto ventrículo. Entonces hay que recordar que está situado en la fosa posterior y está íntimamente ligado con el tronco cerebral. Ese tumor es de origen neuroectodérmico, es decir, de la parte embriológica del sistema nervioso. Entonces es una neoplastia benigna y se incluye dentro del grado 1 de las OMS de los tumores. Entonces es la multiplicación abundante de células que se convierten en neoplasmas, masas o también llamados tumores. Y el cuarto ventrículo representa el 39% de los tumores de los plexos coroideos y obstruye el paso del líquido cefalorraquídeo. Para los síntomas del papiloma del cuarto ventrículo encontramos la hemiparesia, que es cuando una parte del cuerpo se encuentra paralizada, sea lateral o contralateral al efecto. El segundo son las alteraciones visuales de cualquier tipo que el paciente presente. Vómito constante y mucho dolor. Y repetimos también con el náuseas para este tipo de papiloma. Yo les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas del hemangioblastoma y papiloma del cuarto ventrículo. Su forma de manifestarse es muy variada y depende de su localización, tipo y velocidad de crecimiento. En general, hay dos formas distintas de presentación: síntomas y signos neurológicos focales. El síntoma más común es la cefalea. Esta cefalea viene acompañada de náuseas, alteraciones visuales como la diplopía, el papiledema. En las mentales está la somnolencia, la irritabilidad y la alteración de la personalidad. Los tumores de fosa posterior producen inicialmente síntomas y signos de hipertensión intracraneal, debido a que la obstrucción de las vías de comunicación discurre en el líquido cefalorraquídeo y a la hidrocefalia. Los cambios de personalidad son con frecuencia el primer síntoma de un tumor cerebral, independientemente de su localización. La hipertensión intracraneal se manifiesta por, como ya lo mencioné anteriormente, cefalea, vómitos, diplopía y edema de papila. Abultamiento de la fontanela en el lactante, como vemos acá en la imagen. Que es conocido como el macrocráneo, que es el aumento del tamaño de la cabeza. La diplopía es un síntoma El linfosoma cerebral primario es un cáncer de los glóbulos blancos que principalmente se inicia en el cerebro. Algunos de los síntomas que puede presentar el linfoma cerebral primario pueden ser fiebre, convulsiones, cambios en el habla, cambios en la visión, alucinaciones, pérdida de la sensibilidad respecto al calor, al frío, al dolor, dolor de cabeza, alucinaciones, se inclina hacia un lado al caminar, pérdida de la coordinación y cambios de la personalidad. Las causas del linfoma cerebral primario se desconocen, pero principalmente se le da a personas con sistemas inmunológicos débiles. Las causas más frecuentes de los sistemas inmunológicos débiles son principalmente por el virus del VIH o porque hayan recibido un trasplante de órgano, especialmente de corazón. Pruebas y exámenes. Se pueden realizar los siguientes exámenes para ayudar a diagnosticar un linfoma cerebral. El primero es una biopsia en el cerebro. El segundo sería una tomografía computarizada o resonancia magnética de la cabeza. Y la tercera sería una punción raquídea o una punción lumbar.
Epidemiología. El linfoma cerebral primario se da principalmente en personas de 45 a 70 años. La tasa de este cáncer ha subido, pero es un cáncer todavía muy infrecuente. El tratamiento para el linfoma cerebral primario principalmente se realiza con corticosteroides, los cuales ayudan a aliviar la hinchazón y a mejorar los síntomas. Su tratamiento principal es la quimioterapia. Se dice que en los pacientes jóvenes se realiza una alta dosis de quimioterapia seguido de un autotrasplante de células madres. En la radioterapia del cerebro, esta se realiza después de haberse practicado la quimioterapia.